Bueno, en esta sección vamos a ver la última parte de la clase de Embriología 1. Los temas a tratar son la segmentación y la blastulación. Luego de la activación del ovocito y terminada la fecundación, se inician una serie de divisiones celulares denominadas segmentación. Esta segmentación se caracteriza por poseer ciclos celulares denominados embrionarios que son bifásicos, que significa que solamente presentan fase S de duplicación del ADN y mitosis, a diferencia de lo que ocurría en el ciclo celular de las células somáticas, ¿sí? Que tenía una interfase mucho más larga y luego una fase de mitosis. En el caso de las células somáticas había un crecimiento del citoplasma y luego duplicación del ADN. En el caso del ciclo celular embrionario no hay crecimiento celular, por eso, como vemos en el esquema, este huevo cigoto va a dar origen a dos células hijas denominadas blastómeras que van a tener el mismo tamaño que la célula original, ¿sí? Y así sucesivamente. Estas dos células se van a dividir por mitosis en 4 finalmente. Estas 4 van a dar 16 y así sucesivamente, pero el tamaño completo de ese embrión se va a mantener exactamente igual al tamaño del huevo cigoto que le dio origen. Bueno, antes de hablar de la clasificación del huevo cigoto, tenemos que hacer una breve referencia a las características, o mejor dicho, a las diferencias entre mamíferos y aves. El mamífero, en el caso de los mamíferos, el desarrollo embrionario y posteriormente fetal ocurre dentro de la madre y la comunicación y nutrición se dan a través del desarrollo de la placenta. En el caso de las aves, el desarrollo embrionario y del animal ocurre dentro del huevo. Por lo tanto, el ovocito, que habíamos hablado de la importancia de su citoplasma y de la acumulación de nutrientes y sustancias necesarias para sostener los primeros estadios del desarrollo, va a ser diferente en el caso del mamífero y del ave. Por eso el vitelo, que es una sustancia principalmente lipídica, va a ser mucho más abundante en el caso del ovocito de las aves, porque justamente una vez fecundado ese ovocito va a tener que brindar el soporte para ese desarrollo completo dentro del huevo. Entonces, según la cantidad de vitelo que tengan las células, vamos a poder clasificar a ese huevo cigoto como oligolecítico o megalecítico. Oligolecítico significa el término oligo, significa poco, y mega significa mucho, con lo cual acá hacemos referencia a la cantidad de vitelo que presentan estos huevos o cigotos. En el caso del mamífero, reitero, va a ser oligolecítico, en el caso de las aves va a ser megalecítico. En cuanto a la distribución de ese vitelo en los mamíferos, este escaso vitelo va a estar distribuido de manera homogénea, por lo cual lo clasificamos como homolecítico o isolecítico, que sería lo mismo. En el caso de las aves, la distribución de ese vitelo va a ocupar un extremo, por lo cual ese vitelo, ¿sí?, se lo va a denominar telolecítico, que significa en el extremo. Como consecuencia de la cantidad y la distribución de vitelo que tiene este huevo cigoto, en el caso del mamífero, la segmentación, o sea, la división celular de ese embrión, se la va a denominar como holoblástica, que significa el término holo,
total, completo, ¿sí? O sea, va a haber una segmentación total. En el caso de las aves, la segmentación va a ser parcial porque obviamente uno de los polos de esa célula va a estar ocupada por la acumulación de vitelo. Por ese motivo, este tipo de segmentación recibe el nombre de meroblástica. Bueno, acá en este cuadro tenemos el resumen de lo que acabamos de ver en cuanto al tipo de segmentación. En el caso de los mamíferos, tenemos una segmentación denominada holoblástica, que es total debido a la presencia de poco vitelo y de distribución homogénea. En el caso de las aves, junto con los reptiles y los peces, al tener mucho vitelo acumulado en ese citoplasma y distribuido en uno de sus polos, el tipo de segmentación va a ser meroblástico. Entonces, en conclusión, vemos que en los mamíferos la segmentación es holoblástica, en las aves es meroblástica. El tipo de huevo se clasifica como oligolecítico, isolecítico u homolecítico, y el huevo en el caso de las aves es megalecítico y telolecítico. Bueno, en el siguiente esquema lo que observamos es cómo durante el crecimiento del ovocito que ocurría dentro del folículo, cómo se va acumulando ARN mensajero de la madre y también se acumulan transcriptos y proteínas, ¿sí? Todo esto, como habíamos mencionado, se acumula durante el desarrollo para luego ser utilizado durante los primeros estadios del desarrollo embrionario, como vemos acá. El genoma de ese nuevo individuo, del embrión, recién se va a activar en el caso de los porcinos en el embrión de 4 células. En el caso de los bovinos esto ocurre más adelante cuando ese embrión posee 16 células. Bueno, en estas fotos vemos el proceso de segmentación. Este es el huevo cigoto que va a dar origen a 2 blastómeras exactamente iguales, posteriormente 4. Fíjense que se observa que todavía mantienen intacta la zona pelúcida del ovocito que le dio origen. Estas células van a continuar su división celular para formar un embrión denominado mórula. Esa mórula posee muchas células pequeñas, muchas blastómeras pequeñas que ya no se pueden contar. A partir de ese momento reciben el nombre de mórula, todavía rodeado por la zona pelúcida. Posteriormente esa mórula sufre compactación de alguna de sus células y, como vemos en esta figura, va a empezar a formarse una cavidad. Esta cavidad, luego de que continúa la compactación de las células que rodean este espacio, se va a transformar en el blastocele, y las células que tapizan ese espacio se van a denominar células del trofoblasto, y las células que quedan acumuladas en uno de los polos y que forman una zona maciza se denomina macizo celular interno. Cuando podemos distinguir al trofoblasto y al macizo celular interno rodeado de una zona pelúcida, ¿sí?, estamos en presencia del embrión denominado blastocisto. Acá vemos durante el desarrollo del embrión, durante esta segmentación y la formación de la mórula, posteriormente ocurre lo que se denominaba compactación de la mórula. A nivel molecular, esta compactación implica la expresión de proteínas denominadas caderinas que van a unir a las
células y van a formarse además las uniones ocluyentes entre las células que quedan por fuera, alrededor rodeando a la zona pelúcida, y formación de uniones comunicante nexo o gap entre las células internas. Finalmente, en estas imágenes vemos el proceso de blastulación con la formación de este espacio denominado blastocele, la identificación de las células que rodean este espacio denominado trofoectodermo y la zona donde se encuentra el polo animal que es macizo, denominado macizo celular interno. En esta imagen vemos un blastocisto expandido, ¿sí? Donde ya necesita liberarse, está a punto de liberarse de la zona pelúcida para próximamente eclosionar, que a eso se refiere la salida de ese blastocisto, para poder implantarse en el útero materno. Igualmente todavía sigue siendo un blastocisto y identificamos el macizo celular interno, el trofoectodermo y la zona pelúcida por fuera. Antes de comenzar con la segmentación en aves, primero tenemos que aclarar algunos temas acerca del huevo en las aves. Bueno, por fuera tenemos una cáscara, la clara de ese huevo se denomina en realidad albúmina, y la yema, que todo el mundo conoce, no es más ni menos que el ovocito de ese ave, y que obviamente si ese ovocito fue fecundado es en este sector en donde se va a desarrollar el embrión, como vemos acá en la imagen. Y la yema, que habíamos dicho contenía el vitelo, va a ser la fuente de nutrición de ese animal en desarrollo. En el caso de las aves, la fecundación ocurre en el oviducto previo a la incorporación de la albúmina y la cáscara que rodean al ovocito, ¿sí? A la yema. Como el ovocito es una célula, habíamos mencionado, rica en vitelo, que se encuentra acumulado en el interior del citoplasma, cuando comienza la segmentación, esta solamente puede realizarse de forma parcial dentro del ovocito. Por lo tanto, esta región en donde ocurre la segmentación, ¿sí? Que sería esta, se denomina blastodisco. Esta sección comienza a realizar las divisiones mitóticas, como vemos acá, y las células producto de la mitosis se van a ir ubicando una al lado de la otra, ¿sí? Formando una lámina única de células denominado blastodermo. Debajo de esta capa de células, de estas blastómeras, vamos a encontrar el vitelo, que ocupa la mayor parte de ese citoplasma. Bueno, finalmente veamos cómo se forma la discoblástula, que sería el equivalente al blastocisto en mamífero. Habíamos visto que las células del blastodermo descansaban sobre el vitelo. En esta etapa, cuando avanza el desarrollo, entre el blastodermo y el vitelo aparece una cavidad denominada cavidad subgerminal, que se forma a partir de la secreción de agua por parte de estas células del blastodermo. Esta zona, denominada área pelúcida, se observa como una zona clara justamente porque tiene una sola capa
de células y debajo una cavidad. En cambio, en las partes laterales encontramos dos áreas denominadas áreas opacas debido a que las células del blastodermo tienen varias capas, por eso se ven oscuras. Como consecuencia entonces vamos a tener formada ya la discoblástula, que consta entonces del blastodermo, en el que podemos distinguir un área pelúcida más clara y dos áreas opacas a los costados. Debajo del blastodermo hay una cavidad denominada cavidad subgerminal, y debajo de esa cavidad subgerminal se encuentra el vitelo todavía acumulado en la zona donde no hubo segmentación. Bueno, para terminar, mencionemos los temas que estuvimos hablando durante esta clase de embriología. Hablamos primero de cómo se originan las gametas a través del proceso de gametogénesis. Hablamos de la fecundación y los procesos que deben ocurrir previamente para que la fecundación se lleve a cabo. Hablamos del proceso de segmentación, tanto en aves como en mamíferos, y de la formación del blastocisto en el caso de los mamíferos y de discoblástula en aves. A continuación van a ver la segunda parte de embriología, que continúa con el desarrollo temprano del animal.